Bien, vamos a ver extremos de funciones, ya, esta parte de acá. Hemos visto varios tópicos de derivadas hasta ahora. Lo último que vimos fue derivada implícita, ¿cierto? Hemos visto derivada direccional, y partimos con el concepto de derivada, y previamente con el estudio de las funciones, de la forma. Y aquí en esta parte vamos a unir un poco ambas cosas, ¿ya? Porque el extremo de la función tiene que ver también con un poco de la geometría que tiene una superficie. Entonces, entender lo del principio que era el dominio, el recorrido, eh, va a conectarse directamente con esta parte que aquí se analiza con derivadas, una función. Si bien nosotros ya hicimos este estudio previo cuando tenemos una función de una variable, ¿cierto? Tenemos una cosa así, una función que es de una variable. Entonces, esta función es así, así. Diríamos, por ejemplo, una función que era, podía ser como esta forma. ¿Ya? Y lo que hicimos con derivadas fue justamente buscar estos puntos como más altos de la función y estos puntos más bajos de la función. Si se acuerdan, esto se hacía justamente haciendo lo siguiente, era sacar las derivadas de la función e igualarla a cero y encontrar los puntos críticos. Y lo que nos decía al final si esto era realmente un máximo o un mínimo, era evaluar la segunda derivada. El signo de la segunda derivada nos decía al final si esto era un máximo o un mínimo, porque la segunda derivada nos hablaba de la concavidad de la función. Lo que vamos a ver hoy día es trabajar también, pero ahora con una función de varias variables. Sabemos que el gráfico de una función de varias variables no es así, sino que es más bien una superficie. Y la idea es encontrar estos puntos que son los más altos y los más bajos, pero ahora de la superficie que estamos trabajando. Ya sé que es la semejanza a esto, pero con más variables. Y por supuesto, hay cosas que van a cambiar porque, si se fijan, por ejemplo, ya podemos encontrar que todas las derivadas parciales sean cero, pero la segunda derivada para las funciones de varias variables no es solamente una, sino que son varias segundas derivadas. Recuerden que tenemos segunda derivada respecto a la misma variable, teníamos algunas mixtas, entonces aquí el criterio cambia un poco en ese sentido, se vuelve un poquito más complejo porque hay que usar todas estas derivadas y también encontrar puntos críticos ya no es tan sencillo porque si bien acá cuando tenemos una variable tenemos que solamente eh, hacer igual cero la primera derivada, en una función de varias variables tenemos más de una derivada, entonces hay que hacer cero otras más. Bien, entonces vamos a comenzar con lo básico, es decir, mm, con la motivación de lo que es lo que queremos hacer. Básicamente nosotros queremos tomar una función que sea de dos variables, así, una función que va de un dominio en R2, ¿sí? De un dominio en R2 a R, ahí. Ya, funciones que las que hemos estado trabajando hasta ahora, de estas que son de esta forma, como f de x, y. Y lo que queremos hacer con esto es encontrar puntos máximos y mínimos, pero recordemos que una función que es de esta forma tiene un gráfico que ya no es una curva como lo que hice recién, sino que es una cosa de este estilo, ¿ya? De esta forma. Y lo que ocurre, ¿cierto? Es que, si se acuerdan, la gráfica de este tipo de funciones son así, ¿cierto? Es como una superficie.
Entonces, semejante a lo que uno hace antes, lo que quiere encontrar es aquel punto que ya sea como quizás el punto más bajo de la superficie o el punto más alto de la superficie. O los puntos más bajos. Así que la idea es tratar de ver una forma, ¿cierto?, de encontrar esto. Cuando se trabajaba con una sola variable, la forma de encontrar estos puntos era porque la primera derivada nos indicaba la pendiente. Y además nos indicaba el crecimiento, es decir, cuando la derivada era cero, estábamos en puntos donde el crecimiento era cero, ¿cierto? Entonces estábamos en puntos más altos o más bajos, ¿cierto? Y de esa manera identificamos estos puntos. Aquí encontrar estos puntos más altos y puntos más bajos, los candidatos van a ser los mismos, van a ser aquellos puntos que vuelven ambas derivadas parciales cero. Y eso es porque esos puntos justamente tienen la gracia de que al moverme un poquitito, ¿cierto? No cambio nada porque se supone que estoy muy arriba o estoy muy abajo. Así que vamos a hablar primero de puntos críticos. Ya vamos a empezar las definiciones que nos van a llevar a poder encontrar estos puntos más altos o puntos más bajos de la superficie, o también llamados los máximos y mínimos de la función. O bueno, como decía también el título de esta clase, era extremos también, otra forma de decirle, extremos de la función. Entonces, ideal que revisemos en esta parte cómo se construye esto. Se ve bien el dibujo, este es como una introducción a lo que vamos a empezar a definir. Voy a partir con un ejemplo que es esta función que alguna vez la trabajamos. ¿Ya? Si se acuerdan, esta función tenía una gráfica muy particular que era esta de acá. Era una gráfica, de hecho a esta le sacamos sus curvas de nivel y terminaba dando una gráfica así, de esta forma. ¿Ya? Entonces, es una gráfica que es como un tipo cono, ¿cierto? Que crece indefinidamente porque las circunferencias, que son sus curvas de nivel, no terminan de crecer, pero sí tiene un inicio esta superficie. Y uno puede ver que en este caso hay un punto más bajo, es el punto, tiene un mínimo acá, ¿cierto? Este acá. Pero no tiene un máximo. No tiene máximo porque esta figura no termina de crecer, pero sí parte desde un punto, así que tendría un mínimo esa en particular que estamos observando ahí. Y este mínimo siempre se puede saber porque el punto inicial de abajo es el 0,0. Se encuentra en 0,0, ¿cierto? Ese es el punto que hace que esto sea mínimo. Y la función y el valor mínimo es 0, ¿ya? Aquí uno, a simple vista, sin ocupar ninguna técnica, puede notar que justamente el punto más bajo de esta superficie es el 0, o sea, la altura 0, y el punto que hace eso es el 0,0. Pero eso es porque conocemos la superficie y podemos observarla, ¿cierto? Ahora sí, las superficies más extrañas tenemos que recurrir al método que vamos a ver hoy día. ¿Cómo encontrar entonces ese punto que es el más bajo de esta superficie? Entonces, vamos a empezar con la definición. Si tenemos una función de Rn a R, ya vamos a hacerlo en general, o sea, no importa que sean 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, ¿cierto? Pueden tener cualquier cantidad. Pero tenemos una función que es diferenciable
y esa función tiene un extremo, es decir, tiene un punto más alto, un punto más bajo. Entonces, el gradiente es igual a cero, es decir, todas las derivadas parciales tienen que hacerse nulas en ese punto. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, algún punto que cumpla estas condiciones no necesariamente es un máximo mínimo, puede que sea otra cosa, ¿ya? Pero el primer paso para encontrar estos puntos que van a ser nuestros candidatos a ser máximos o mínimos es que todas las derivadas parciales se hagan cero en ese punto. Es decir, ejemplo, si mi función es así, f de x y z, y esto es igual a x cuadrado más x por y más z cuadrado por x, por y, ahí. ¿Cómo encuentro los candidatos a ser máximos y mínimos? Entonces, lo que nos dice esto, de manera abreviada, porque aparece ahí el gradiente, pero es nada más que necesito que todas las derivadas parciales de esta función sean cero en aquellos puntos que van a ser supuestamente candidatos, ¿cierto?, a máximos o mínimos. Entonces voy a partir haciendo lo básico, que es encontrar todas las derivadas parciales de esto. Aquí tengo eso, su derivada parcial respecto a y, que sería x más z cuadrado, y la derivada parcial respecto a z, que es 2zi. Y una vez que encuentro todas sus derivadas parciales, estos puntos que ando buscando se supone que anulan todas las derivadas parciales, así que para encontrarlos resolvemos lo siguiente, igualamos a cero esto y resolvemos este sistema. Entonces, resolver el sistema nos lleva a encontrar los puntos que posiblemente son máximos o mínimos. Y aquí, ¿cierto? Si lo contrastamos con lo que ya sabíamos antes, que era lo de encontrar máximos y mínimos en una variable, uno se da cuenta que antes hacía exactamente lo mismo, es decir, pero como teníamos una variable, igualábamos solamente la primera derivada a cero, y ahí encontrábamos nuestros puntos críticos. Ahora es similar, ¿cierto? Pero que tengo más variable, entonces tengo que resolver el sistema y tengo que encontrar puntos, que ya no es solamente un punto, no es solamente un valor, sino un punto se compone de varios valores, que hacen que esto sea un punto extremo. Bien, acá, en el ejemplo que les estoy dando aquí, hay un punto extremo, evidente si yo lo veo acá. En el sistema anterior, 0, 0, 0 es un punto crítico. Ya lo vamos a llamar hasta ahora punto crítico porque no puedo decir que es un máximo o un mínimo, no sabemos qué es, pero sí que es un candidato a hacerlo. Y entonces el 0, 0 es un punto crítico, y la razón de que el 0, 0, 0 sea un punto crítico es que si yo evalúo las tres derivadas en este punto, las que obtuve antes, y esta, ¿cierto?, que es la última acá, si evalúo este punto, donde recuerden que esto significa que este es x, este es y este es z. Me va a quedar, bueno, aquí va a quedar 2 por 0 más 0, aquí va a quedar 0 más 0 cuadrado, 2 por 0 por 0. O sea, en conclusión, las tres cosas se vuelven 0. Y eso, entonces está cumpliendo la condición en ese punto de ser un punto crítico porque me está volviendo las tres derivadas parciales, me está colocando como 0. Y obviamente lo encontramos resolviendo el sistema que está ahí arriba. Ahora, por supuesto, un sistema de ecuaciones de ese tipo
puede arrojar más de una solución, o sea, podemos tener más de un punto crítico. Y son este tipo de, de superficies que pueden tener un máximo y pueden tener un mínimo. Entonces, no va a tener solamente un punto crítico, sino va a tener varios. Quizás algunos van a terminar siendo el máximo, otros van a terminar siendo el mínimo, y quizás otros no sean ninguna de las dos cosas. Para eso tenemos que llegar a un criterio de las segundas derivadas para analizar bien qué pasa con esos puntos de ahí. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora de lo que vamos haciendo aquí? Que es avanzar en el camino de encontrar máximos y mínimos. Bien, está súper claro. Estaba revisando, no me acuerdo. ¿Qué fecha tenemos en el próximo control? Bueno, no es esta semana, yo creo que no lo puse como al tiro, sino que debe haber sido Creo como... que es el 3 de octubre. Pues sí, sí lo debo haber puesto, me da la impresión que lo puse como la otra. En el calendario sale el 3 de octubre. Ah, perfecto, es esa fecha, 3 de octubre. O sea aquí, a ver, es el otro sábado, no este sábado, el otro. Y yo creo que vamos a definir los temas hasta lo que veamos el miércoles, que es extremos con restricción. ¿Ya? Así que en teoría está ahí. Y que es como el conjunto de todas las derivadas parciales, porque no evaluamos derivadas parciales en el control uno, así que va a entrar desde ahí hasta esto. Un control bien cargado a las derivadas parciales. Ya, entonces, por aquí tenemos un par de ejemplos más. Quiero ver el que estaba haciendo en un principio. Pero aquí es demasiado... Sí, bueno, igual lo voy a ver. El que estaba haciendo en un principio acá, ese de f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Este de aquí es súper fácil de encontrar el punto crítico. Ya sabíamos que el 0,0 era un mínimo, pero se lo puedo encontrar igual como en la técnica que estamos viendo aquí. Sus derivadas parciales son 2x y la derivada respecto a y es 2y. Y si esto lo igualamos a 0 y resolvemos este sistema, la única solución posible de esto es que x sea 0 y que y sea 0, es decir, el único punto crítico es el 0, 0, que sabemos que es el mínimo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? Bien, para responder esto, ¿cierto? Para averiguar si lo que estamos haciendo con esto es encontrar un máximo o encontrar un mínimo, tenemos que analizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, necesitamos criterio de la segunda derivada. O de las segundas derivadas, porque recuerden que la segunda derivada aquí son varias. Así que vamos a ver ese criterio. Vamos a ver este de aquí. Este es. Entonces, si tenemos una función así de R2 a R, es decir, una función que va de dos variables a una variable, función de la forma f de x, y, ya, así, de las que hemos trabajado hasta ahora.
si x0 y 0, perteneciente al dominio de la función, es un punto crítico, es decir, yo ya encontré un punto crítico por lo menos. Entonces, y aquí pueden ocurrir varias cosas. Hay que calcular algo que se llama determinante. Definimos el determinante, que va a ser lo siguiente. Va a ser D igual. No voy a ocupar ese. Vamos a ocupar otro símbolo, este de acá. Ya, no voy a ocupar D porque como lo tengo usado con el dominio, pero es para ver que esta cosa que se llama determinante. Entonces es la segunda derivada de f en x, evaluada en x0 y 0, multiplicado por la segunda derivada de f, evaluado en x0 y 0. Ahí. Menos la segunda derivada de f respecto a x respecto a y, evaluado en x0 y 0, y esto al cuadrado. A ese valor, que nos va a dar un número, porque son las segundas derivadas pero evaluadas, le vamos a llamar el determinante. Bien, entonces, comprendan bien la fórmula que están leyendo ahí. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Pero es importante que a priori ya sepan a qué me estoy refiriendo con esto que estoy anotando en esa parte. Bien, esto todavía no nos dice completamente si esto es máximo o mínimo. Estoy definiendo a poco cada paso que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. El punto será, y tenemos tres opciones. La primera va a ser un mínimo local si este determinante es mayor a 0 y la segunda derivada de f evaluado en x0 y 0 es mayor a 0. Segundo, va a ser un máximo local si este determinante es mayor a 0 y la segunda derivada de fx en x0 y 0 es menor a 0. Esto no voy a poner coma, voy a aprovechar de usar los símbolos de lógica. Ahí. Y 3 va a ser un punto silla si esto es negativo. A propósito que si esto es 0, es indeterminado, ¿ya? Entonces, tenemos ahora esta forma, ¿cierto?, de encontrar máximos y mínimos en las funciones.
como pueden ver ahí. Ya lo vamos a poner en práctica, pero tiene que quedar en claro, ¿cierto? Que tenemos que, bueno, encontrar las primeras derivadas de la función, encontrar todas las segundas derivadas, y luego armar esto que estamos viendo acá. Fe, ¿Sí? Dígame, ¿qué, Constanza. qué es punto silla? Ah, qué buena pregunta. ¿Qué es punto silla, cierto? ¿Y por qué se llama punto silla? Bueno, ese no es ni un máximo ni un mínimo, pero no sé si ustedes, no, lo voy a buscar el dibujito porque no quiero que me salga mal, pero es como las galletas Pringles. O también llamado hiperboloide, que es el mejor ejemplo de... voy a compartir un poco mi pantalla. Ahí. Bueno, el punto silla es un punto donde la curvatura vista en tres dimensiones tiene un cambio de curvatura justo en ese punto. El punto central, que ustedes también en cualquiera de estos dibujos que ven ahí, de las galletitas Pringles o de la figura ahí, ¿cierto? La otra, es un punto donde la curvatura hace algo como es cóncava y convexa a la vez. Es decir, es así y así. Y es como lo que ustedes ven justo en el punto central. Como que para los lados es así, pero para el otro es hacia arriba. Y esos puntos también tienen extremos, o sea, las primeras derivadas son cero, pero resulta que no son ni máximo ni mínimo, porque ese no es el punto máximo ni mínimo de esa superficie. Uno sabe que ese punto no lo es simplemente observándola. Entonces, ahí ocurre un cambio de curvatura y ahí es donde falla el criterio, hay que tener cuidado con eso, que al final es un punto silla. Se llama punto silla porque también esto se asemeja a las encilladuras de los caballos, ¿ya? De ahí viene su nombre. Pero es como una papita Pringles, ¿ya? Esa es la cosa. ¿Por qué ahora las papitas así? Parece que es porque así no se quebran. O sea, igual se quiebran, pero yo creo que esa figura geométrica tiene una explicación de que así se quiebran menos. Tiene más resistencia. Bueno, a propósito, por ahí sale la ecuación de esto, que es x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido de cuadrado. Esa es la superficie. Ah, Felipe, claro, quizás eso. Mira, eso quizás sí hay más. Pueden usar más el espacio. Y al usar más el espacio igual se mueve menos. La idea es como mantener ahí la cosa. ¿Ya? Así que es una figura bastante interesante. ¿Ya? Y qué bueno que Constanza preguntó qué es un punto CIA. Ese es un punto CIA. Entonces al final no es ni un máximo ni un mínimo, sino que es esta forma rara donde cambia la curvatura. Ya, vamos a hacer algún ejercicio entonces ahora, pero necesito que copien bien esto acá. Profe, ¿podría bajar un poquito? Sí, ahí, por Ahí. ahí. Gracias. Bueno, y hay que sacar todas las derivadas parciales para hacer esto. Bueno, me parece que por aquí la PPT viene un ejemplo. Ah, esto está re bueno. Ya, vamos a hacer ese de acá. Pues les voy a enseñar cómo revisarlo igual.
Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para desarrollar esto es, bueno, como habíamos visto antes, encontrar las derivadas parciales de esto. Aquí sería 8x al cubo menos 2x de f a de i sería 2i menos 2. Esto hay que igualarlo a 0. Entonces hay que resolver este sistema de ecuación que aparece aquí. Aunque este sistema no está tan complejo porque no están combinadas las variables. De hecho, el de arriba es una ecuación solo en x y el de abajo es solo una ecuación en y. Así que no es está muy difícil que digamos. Esto me recuerda que tengo que subir otra guía donde aparezcan máximos y mínimos. Así que la voy a preparar hoy día. Ya, voy a resolver entonces las ecuaciones, la 1 y la 2. En la 1, lo que no hay que hacer es pasar el 2x hacia el otro lado y eliminar la x, ¿ya? Aquí se factoriza por 2x y nos queda 4x cuadrado menos 1 igual a 0. Y entonces esto tiene dos soluciones posibles. Tiene la solución de que x sea 0, o bien que 4x cuadrado menos 1 sea 0. Tiene esas dos posibles. Y esta de acá nos lleva a decir que x cuadrado es igual a 1 partido 4. Y entonces aquí aparecen otras dos soluciones, que es x vale 1/2 o x vale menos 1/2. Y ahí tenemos todas las soluciones de la primera ecuación. Esa de ahí y esa de ahí. Y ahora hay que ver las soluciones que tiene la segunda ecuación. Pero la segunda ecuación es solamente y igual 1. Ahí no hay mucho más que hacer. Esto es igual 1. Y entonces los puntos críticos son todos aquellos que me hacen ambas derivadas parciales 0. Y aquí, como son independientes estas cosas, tengo varios puntos críticos. Tengo el 0, 1, el 1/2, 1, el menos 1/2, 1. O sea que este ejercicio tiene 3 puntos críticos. Son todas las combinaciones, porque si coloco el 0, 1 arriba, ¿cierto? En ese sistema, me va a quedar 0 arriba y abajo me va a quedar 0. Entonces, un punto crítico. Si coloco el 1/2, 1, ¿cierto? También va a pasar lo mismo. Y el menos 1/2, 1 también. Ahora, lo que hay que hacer, ¿cierto? Es clasificar estos 3 puntos críticos. Hay que ver si son máximos o mínimos. Pero para clasificarlos, entonces tengo que primero encontrar las segundas derivadas de mi función. Esta función que tenemos por este lado de aquí, vamos a encontrar sus segundas derivadas. El segundo paso es encontrar las segundas derivadas de esto. Ya, porque esa es la forma en que vamos a poder clasificar si estos puntos críticos que encontramos son máximos, son mínimos, o si alguno de ellos llega a ser algún punto silla. Ya, igual me voy a aprovechar de que tengo aquí las primeras derivadas. Entonces,
mm, basta que haga esto. La segunda derivada de f respecto a x es 24 x cuadrado menos 2. La segunda derivada de f respecto a y es 2. ¿Ya? Y la derivada mixta es 0. Y tengo las tres derivadas, las tres segundas derivadas. Ahora vamos a usar el criterio que habíamos visto antes, este de las segundas derivadas, ¿cierto? Para indicarnos si estos puntos que están arriba son máximos, son mínimos o son puntos silla. Entonces, ¿Profe? ¿sí? ¿Por qué la derivada mixta es 0? Y la derivada mixta es cuando tú, por ejemplo, vimos un teorema que en realidad da lo mismo el orden en que la hacíamos. Pero, por ejemplo, si tú tomas la derivada que está con respecto a x y la derivas con respecto a y, te da 0 porque no tiene ninguna y. Ah, ya. Ya caché. Y lo mismo pasaría, ¿cierto?, al revés. Si es que tomo de f de y, la derivo con respecto a x, me va a dar 0. Y recuerda que calculé solo una porque la otra es igual. Ya. Gracias. Y entonces, ahora que tenemos las tres cosas, voy a calcular el determinante. Esto era la segunda derivada en x por la segunda derivada en y menos la derivada mixta al cuadrado. Y para nuestro ejemplo esto nos va a quedar como 48x cuadrado menos 4. ¿Ya? Si coloco cada una de estas cosas que está ahí arriba, lo coloco dentro de esto y me va a quedar así. Pero eso no está evaluado, yo tengo que evaluarlo en cada punto. Entonces voy a hacer una tablita aquí, voy a colocar el punto, el determinante, la segunda derivada, y la naturaleza del punto. Entonces, nuestros puntos son el 0, 1, el 1 medio 1 y el menos 1 medio 1. Lo que voy a hacer ahora es, en la fila de al lado, voy a calcular cuánto es evaluar estos puntos ahí. Entonces, si lo evalúo en el determinante, que es este de acá, no se olviden que lo calculo arriba, me va a dar menos 4. En el de abajo va a dar 48 dividido 4, menos 4, son 8. Es 8 y este también vale 8. Y la segunda derivada, que es esto que está acá, la voy a evaluar. En el 0, 1 me termina dando menos 2. En el 1 medio 1 sería 24 dividido 4 menos 2 sería 4. Y en el menos 1 medio 1 también daría 4. ¿Ya? Entonces quedaría así. Ahí tengo evaluado el determinante y tengo evaluado la segunda derivada. Y ahora viene la conclusión. La conclusión de esto. Pero antes, a ver acá, vean bien cada cálculo que está hecho ahí.
Bien, voy a volver un poco donde estaba esta fórmula de las segundas derivadas, que era esta de aquí. Nos decía que si el determinante es mayor a 0 y la segunda derivada es mayor a 0, estamos en presencia de un mínimo. Si el determinante es mayor a 0 y la segunda derivada es menor a 0, estamos en presencia de un máximo. Y si el determinante es menor a 0, estamos en presencia de un punto silla. Bajo estos criterios que están acá, yo hice esta tabla porque es más fácil de leer aquí. Claramente, por ejemplo, en el primero tengo que el determinante es menor a 0, así que inmediatamente este es un punto silla. El segundo, me queda determinante mayor a 0, segunda derivada mayor a 0, entonces es un mínimo local. El tercero es menos medio, este es mínimo local. Ok, entonces aquí estos tres puntos de esta función que teníamos en un principio representan eso de ahí, ¿cierto? Y me gustaría que observáramos un poco la función, como para que veamos qué encontramos acá. No me acuerdo cómo era la función, era 2x a la cuarta. Voy a volver al tiro abajo. Ah, bueno, las curvas de nivel también ayudan mucho a ver esto. Voy a mostrar algo aquí. Entonces, observen esa tablita que acabamos de concluir ahí. Entonces, los puntos que eran los críticos acá son el 0, 1, el 1 medio 1 y el menos 1 medio 1. Les voy a mostrar un gráfico de calor, o bien llamado también curvas de nivel, que lo vimos al principio del curso. Aquí están las curvas de nivel de esta función, ¿ya? Y se pueden fijar en algo, hay cosas bien notorias acá que vale la pena revisarlas, después también se las voy a preguntar como combinadas con esto. Pero, por ejemplo, el punto que encontramos, el 0, 1, está acá. ¿Ya? Lo voy a cambiar el color para que sea más notorio. Entonces, el 0, 1 está aquí. El otro punto que encontramos, que era el 1 medio 1, está acá. Y el otro punto que encontramos, que era el menos 1 medio 1, está acá. Si se fijan en la figura, las zonas de estas curvas de nivel que están ahí, las partes más oscuras son los puntos más altos de la función. Entonces, es evidente que si yo miro esta figura, digo, claro, el centro de esas cosas, ahí están los dos, perdón, al revés, los puntos más oscuros son los más bajos para estos colores. Entonces, eso quiere decir que donde tengo marcado ahí los puntos al medio de esta curvatita que se hace al medio, son los puntos mínimos y son simétricos, ¿ya? De hecho, eso también nos arrojó la resolución. Pero tengo un punto al medio que es donde se cruza o sea, se cruza entre comillas una curva de nivel porque no se deberían cruzar, pero es que esa es una sola curva, así que por eso pasa eso. Y ahí pasa algo extraño, porque en ese punto en particular tengo dos tipos de, de- de altura, ¿cierto? Es como, no queda muy claro ahí qué pasa, que es como lo que uno ve en tres dimensiones con el punto silla, en este punto en sí ahora. Y por eso también lo marca, pero sabemos que ese es un punto silla, no es de un máximo ni un mínimo. Así que uno puede identificar los máximos y los mínimos de las curvas de nivel, y de hecho eso es lo que vamos a ver en la clase del miércoles, porque ahí vamos a combinar con restricción, y para ver eso tenemos que relacionar los máximos y los mínimos con curvas de nivel. Ahora, si yo quisiera ver
la figura esta que estábamos haciendo, pero en 3 dimensiones, se ve algo como esto, ¿ya? Se ve algo como esto. Bueno, aquí no se puede mover, pero lo puedo ver en GeoGebra 3D. Y tiene 2 puntos que son los más bajos, ¿ya? Esa es la cosa que uno puede observar de esta figura. A ver si si se ve mejor acá. Mm, Se me olvida cómo es la función. Ahí empieza la cuarta. Más I más 2 menos X 2 2I. Ya. Se ve el GeoGebra, ¿cierto? ¿No se ve el Wolfram? Sí, profe, Sergio Rivera. Ah, ya, perfecto. Entonces están viendo lo mismo que yo estoy viendo acá. Bueno, la diferencia es que el GeoGebra yo lo puedo mover así y quiero que identifiquen las zonas que eran los puntos más bajos de esta superficie. Que se encuentran, a propósito, nosotros sabemos que se encuentran en el 1 medio 1 y el menos 1 medio 1. ¿Ya? Si lo vemos por arriba, están ahí, el 1 medio 1, el menos 1 medio 1. Pero si vemos la superficie, vemos estos 2 extremos que están ahí abajo, ya que serían los mínimos que acabamos de encontrar. Es decir, esto que está aquí, ese un mínimo y ese es otro mínimo. Y esto que vemos aquí al medio, ese era el punto silla, ya, de esta figura. Así que ahí están, si se pueden notar, estas 2 cositas que están abajo. Tiene 2 mínimos, ¿cierto? Por eso son iguales. Y no tiene máximo, porque la figura no termina de crecer hacia arriba. Ya. Entonces, ya que tenemos claro esto de los máximos y los mínimos, voy a... Aquí viene otro ejemplo que está en la PPT, ustedes lo pueden ver si quieren ahí. Otro ejemplo de lo que hemos estado haciendo. Profe, ¿puedo volver un poco a la tabla para sacarle una foto? Por Y favor. claro, en la tabla, mira, aquí está más ordenada en todo caso. Pero, no, está con determinantes, así que mejor que no. Mejor ve la mía. Esa es la que hicimos nosotros en clase. Ya, vale, profe. ¿Ya? ¿Está listo ahí? Sí. Bien. Ya, entonces, hay una tarea aquí que la voy a dejar, que se parece un poco a esta. Esta que está acá. Esa está aquí. Encontrar máximos, mínimos y puntos silla de
f de x, y igual 2x a la cuarta más y a la cuarta menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces tienen que encontrar primero los puntos críticos, ¿cierto? Y luego avanzar hacia clasificarlos. Ya, Natalito, uno puede clasificar cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos de esto. De la sección 1. Profe, ¿estas actividades son formativas o con notas? ¿Cómo? ¿Cómo no lo entendí? Que si son formativas o con nota, estas actividades. Ah, pero eso, de hecho, algo que es formativo y con notas no es excluyente. Como que las evaluaciones siempre intentan ser formativas y algunas tienen nota. Y esta en particular, sí o sí es formativa, ¿cierto? Pero también puede influir en su nota. No le dije nada, en verdad, ¿cierto? Como, no, yo lo que pasa es que recomiendo hacerla. Porque puede ser de repente una ayuda, ¿cierto? O sea, si no la hace, no creo que perjudique a nadie. Pero si la hace, puede ser una ayuda quizás para no verse en una instancia de quizás que le falte una décima para no rendir el examen. Ya, está listo. Y lo que me interesa no es que hagan completamente el ejercicio, sino que ver hasta dónde llegan y qué cosa como, cuál es el porcentaje del grupo que está hoy día que está respondiendo esto acá. Ya, entonces está en Canvas como actividad 3, donde empezar a hacerle al tiro. Lo voy a escribir aquí porque alguien me preguntó por interno, pero lo voy a escribir para todos. Es en Canvas, en la parte de tareas, y es actividad 3. Profe, ¿podría subir Dígame. un poco para ver el ejercicio anterior? Sí, claro. ¿Quiere ver cuál? ¿Este que viene escrito acá o el que estábamos haciendo nosotros? El que estábamos haciendo nosotros. Ya. Más que nada la parte inicial. Ya, sí, esta. ¿O no? No, esta. Claro. Yo quiero Mm. sacarle foto porque después se me va a olvidar y de una vez me equivoco en algún detalle. Y va a estar seguro. Ya. Y después lo otro era. Era esto que viene acá. Ese era lo otro. Ah, ya. Lo veo más abajo, ya lo cacho. Ya, profe, Ya. gracias. Profe, una pregunta. Sí, dígame, Jorge. Los puntos críticos eran todas las combinaciones, ¿cierto? Sí, pero mira, para que estés súper seguro de que tú realmente encontraste un punto crítico, toma ese punto crítico y evalúalo en ambas derivadas. Y ambas derivadas deberían hacerse cero. Ah, ya, gracias. ¿Ya?
El horario es hasta las 4, ¿ya? Hasta las 16. Mi idea es que decir como se va a cerrar, así que trate de subirlo antes, pero hasta donde llegue la parte de pasados 20 minutos, porque después de eso, o sea, después de de la clase de la otra sección, voy a subirlo a Piazza. Entonces ahí más de alguien lo va a responder correctamente todo y ahí vamos a ver todo el resultado de este ejercicio. Profe, ¿Sí? Dígame. no, que en lo personal yo solamente quería decirle que yo para poder ver las clases tengo que verlas como 3 veces, después ver 3 videos de YouTube aparte como para poder entender. Entonces yo en verdad pongo harta atención en clase y todo, pero si me pide ahora mandar este ejercicio, podrá hacer Pero no algo, le, pero no va a hacer nada. pero Porque no, solamente no le funciona pido, atención. sí, no le pido que lo haga completo ni nada. Solo quiero ver Ya, sí, dónde lo hace, ¿ya? pero era eso, Ya. porque más que nada como que ahora me preocupo de poner atención y Pero después a anotar y todo. está súper bien. Así que Y toma esta sí, sí. oportunidad, este ejercicio, como para decir, ya ven, a ver lo de esta clase, cuánto habré como gastado de esto y qué es lo que me va a faltar por estudiar? Y de aquí te vas a dar cuenta como, parece que esta parte no me quedó tan bien como entendí, entonces esta es la que voy a tener que ponerle más atención cuando vea los videos otra vez o cuando busque otra información. Sí, pero eso, ¿Ya? así que gracias. Gracias, profe. Sí, a mí me pasaba que cuando tuve este ramo que se llamaba fenómeno de transporte, que nunca lo entendí muy bien y que tenía que ver como muchas cosas, leer mucho como... Al final yo creo que lo aprobé solamente como porque debo haber visto todo lo posible que había en la biblioteca sobre eso. Pero era re complicado. Profe, ¿Sí? ¿cómo era la derivada mixta? La derivada mixta, bueno, si usted ya encontró, por ejemplo, la primera derivada, o esta, por ejemplo, la derivada respecto a x, el resultado de eso, tiene que ahora derivarlo respecto a y. Y ahí le va a quedar la derivada mixta. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que la derivada me termina dando 2x más y. Entonces, la derivada mixta acá sería 1, ¿cierto? Porque es tomar este resultado y derivarlo ahora con respecto a y, entonces me va a quedar 1. Y por ejemplo, para hacerlo con la derivada así como al revés, debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí, porque son iguales, son iguales. Esa es lo mismo que esta, ¿ya? Va a dar lo mismo. Ah, ya, ya, gracias. Entonces ahí calcule solo una. Sí, una compañera, no voy a decir su nombre, porque si me habla por privado es porque quizás no quiere, pero es una compañera de usted, me está preguntando si pueden haber muchos puntos críticos, así como más de 5, y la respuesta es que sí, y además yo creo que va bien porque por ahí va la cosa. Así que a parecer lo está haciendo bien.
Profe, Sí, dígame. la idea de los puntos críticos es como las mayores combinaciones, ¿o no? Sí, en este caso, claro, le van a dar muchas combinaciones y cada una de esas es un punto crítico, porque por definición, ¿cierto? Si usted prueba una combinación en las derivadas parciales, las dos se le van a hacer cero. Ya, perfecto. Gracias, profe. Sí, si no alcanzan a hacer el ejercicio de aquí a las 4, envíe lo que tenga, ¿cierto? Como hasta ahí. Quédese con lo que alcanzó a avanzar, porque después, cuando termine la otra hora, yo lo voy a subir a Piazza. Entonces ahí, si no lo quiero seguir, pero va a poder observar cómo lo hace otro compañero de ustedes o compañera de ustedes, y van a poder completar su ejercicio. Profe, Dígame. tengo una duda. En la Ujú. parte como 2 del ejercicio pasado, cuando como que ¿Ya? encontré las derivadas, no me acuerdo por qué la derivada, o sea, como la derivada de x por, o sea, digamos, como la derivada de x por la derivada de y, da cero. ¿Mm? Ah, esa era esta, mira, daba cero porque resulta que si tú tomas cualquiera de las dos, bueno, va a dar lo mismo, pero digamos si yo tomo esta que está acá, ¿ya? Que es la derivada respecto a x. Perfecto, esa que ves aquí. Ujú. Si yo tomara eso y ahora eso lo derivara respecto a y, me va a dar cero porque no tiene y. Ah, claro, ya entiendo. Gracias. Por eso quedaba cero después. Ah, perfecto. Ya, gracias, profe.
Profe, ¿a qué hora se cierra Sí. la tarea en Canvas? A las 4. Ah, ya. Ya, entonces voy a terminar la sesión por hoy. No sé si alguien más copió ya el ejercicio, si necesita algo más, pero el miércoles vamos a continuar con esto mismo porque vamos a ver máximos y mínimos, pero con restricción. Es decir, supongamos que queremos restringir nuestra superficie a un cierto lugar o que pase por cierta curva, y ahí vamos recién a aplicarlo a los problemas con contexto. Es decir, por ejemplo, maximizar una función de producción sujeta a un presupuesto, ¿ya? O maximizar el beneficio sujeto a un presupuesto, o los costos sujetos a un capital, etcétera. Ya ese tipo de cosas las vamos a terminar haciendo ahora con este estudio de las funciones, y ya le vamos a dar un sentido y un contexto que sea para economía y administración. Recuerden Profe, subir hasta 4 lo que tengan, ¿sí? ¿puede volver a la parte de cuando hizo la tabla del ejercicio anterior? Sí, claro, esta tablita que estábamos haciendo acá, esta. Esa, sí. Ujú. ¿Tenías alguna duda con la tabla o la querías ver nomás? No, la quería ver nomás, o sea, era para Ya. guiarme. Ya, Sí, gracias. mira, ¿te fijas por qué la hice así? La hice así porque anoté el determinante primero, después la Sí, segunda derivada, y así analizaba, porque tenía ahí los criterios para verlos como por línea. claro. Ya, gracias, profe. Ujú. Ya, nos vemos el miércoles. Voy a subir después esto a Piazza, y voy a empezar a subir más cosas a Piazza, y la guía también. La guía, no se me puede olvidar, subir una guía que es de las cosas que no hemos visto, ¿cierto? Que tenga derivada direccional, derivada implícita, cadena, esto de máximos y mínimos con restricción. Ya esa guía va a estar hoy día, ¿cierto? Ahí en Canvas. Y voy a empezar a subir algunos ejercicios más difíciles a Piazza para que también vayan practicando. Ya, profe, muchas gracias. Ya, nos Gracias, vemos, profe. que estén bien. Nos vemos el miércoles. Chao a Chao. todos y a todas. Chao, profe. Chao, profe. Que estés bien, chao. Chao, chao.